Hombres y mujeres empiezan a asumir frente a lo que comen, lo que consumen dentro de su dieta cotidiana. Nos preguntamos si es moda o sostenibilidad y qué tan antigua es esta práctica, qué tipo de filosofías, propuestas culturales e incluso espirituales pueden estar ligadas a ella, pero además desde lo científico, desde lo orgánico, desde lo que pasa en el medio ambiente, qué tipo de incidencia o impacto puede tener la elección de comer o no comer carne. De eso se trata. Entonces quiero invitarlos a que conozcamos en La Vida en Red la historia de una propuesta que se llama Anima Naturalis y además como su coordinador nos cuenta un poco por qué decidió volverse vegetariano y también la historia de Daniela que también nos cuenta cómo en su vida llega esta opción y una opción con la que se siente muy bien. Veamos entonces La Vida en Red. Anima Naturalis inicialmente comenzó como un portal en internet. Personas que vieron que era importante difundir los derechos de los animales empezaron a crear páginas para informar sobre este tipo de temáticas. ¿Qué ocurrió? Luego generó un impacto en la gente. A partir de allí se empieza a generar un grupo muy fuerte, muy consolidado, con una información que es importante para que la gente tenga en cuenta que los animales tienen derechos y que nosotros somos de los principales explotadores de ellos. Nosotros trabajamos desde diferentes puntos, los animales en alimentación, los animales como vestimenta, en espectáculos crueles con animales, trabajamos la parte ambiental, de cómo se ven los animales inmiscuidos con la parte ambiental y cómo eso también puede deteriorar el planeta si nosotros no hacemos un uso adecuado de los recursos que tenemos y al mismo tiempo respetando la vida de otros seres. Nosotros tenemos una idea clara que los animales merecen respeto y al mismo tiempo tienen derecho a la vida. ¿Por qué? Hay una cosa que es universal para todos, el sufrimiento. El sufrimiento no hace excepción de especie. Nosotros no podemos considerar a los animales propiedad, objeto de explotación. Es allí donde nosotros creemos que debemos hacer la diferencia. Nosotros pensamos que podemos generar otra alternativa y existe otra alternativa donde podamos hacer menos daño. Ello incluye dejar de consumir carne. Una vez nos llevaron una práctica a una finca agropecuaria. En esa finca agropecuaria tenían los animales, por ejemplo, los cerdos, los conejos, las gallinas, estaban en unas jaulas muy pequeñas, unos encima de los otros, las heces le caía uno debajo del otro, algunas gallinas tenían los picos cortados, los cerdos estaban en una especie de jaulas y al mismo tiempo allí estaban alimentando a los animalitos que tenían, estaban en muy mal estado. A mí eso me afectó, pero me afectó no solamente en mi cerebro, sino en el corazón. Empecé a leer sobre el vegetarianismo, el no consumir carne y empecé a ver todas las propiedades y bondades. Entonces inicialmente yo dejé de consumir carne y solo la consumía los domingos. Pero siempre durante mi niñez yo tuve siempre ese asco y yo siempre decía que alimentarse de carne era consumir muerte y sangre. Yo siempre lo dije, entonces a mí siempre me obligaban pues a consumirla. Entonces en ese momento yo tomé la decisión de dejarla de consumir y creo que pues me empecé a sentir muy bien. Lo otro es la cuestión mental y la familia, ya que ya ese sería pues como otra cuestión. Pero entonces tomé la decisión, yo no voy a seguir patrocinando ese tipo de actos, además de que mi sensibilidad fue muy fuerte ese día, eso fue lo que me ayudó a tomar la decisión. Y hoy en día voy a ajustar 14 años de alimentarme a base de proteína vegetal y dejar de consumir carne. Después de tener como la conciencia pues en cuanto a que todos los animales sufren, de que todos pasan por un proceso de crueldad hasta llegar al matadero y así, aparte pues de lograr como un plus ahí con la salud, también quiero pues como que a través de mí posiblemente algunas otras personas también tomen la decisión. No sé si sería una moda últimamente, sino que yo lo tomaría un poquito más como que la gente está tomando conciencia, la gente ya está abriendo pues la mente a que uno no solamente necesita carne para sobrevivir. Entonces
a través de los siglos siempre ha sido como costumbre, tradición, de que la gente desde chiquito le inculque a los hijos que tiene que consumir carne, de que si no come carne se va a enfermar, va a estar débil. En cambio, últimamente se han abierto más los espacios hacia una gastronomía diferente. Cuando uno toma la decisión, la mamá lo primero que le dice, entonces usted ve qué va a comer. Y uno como estudiante que depende de lo que merque la mamá y no puede aportar pues en el mercado, se le hace difícil. Pero en cuanto al comercio y eso, se han abierto muchos espacios en donde se tiene en cuenta el vegetariano. La gente ha tenido la costumbre de que un vegetariano no puede consumir cierto tipo de alimentos. Aquí hay unos productos muy importantes que la gente con lo que puede sustituir la carne. Es lo que con lo que nosotros nos podemos alimentar y de alguna manera cocinarlo mucho más rápido. ¿Qué tiene? Esto es una imitación de tipo hamburguesa. Se llaman embutidos vegetales, imitación hamburguesa. Pero ¿qué tiene la diferencia? Que no es carne, sino que es hecho a partir de productos, en este caso como la quinoa. Muchísimas gracias a nuestros testimonios y a lo que nos permiten conocer en La Vida en Red, cuando nos cuentan un poco cómo toman esas decisiones de vida, cómo las adaptan al contexto vital en el que están. Por ejemplo, Daniela nos cuenta que para ella muchas veces en el contexto del hogar puede ser más difícil romper estos esquemas y proponerse otras rutinas con su alimentación, y todo lo que hace Anima Naturalis en torno a la protección y a la preservación de la vida y de los derechos de los animales. Vamos entonces a entrar en la consulta para conocer de mano, de voz, desde la vivencia de las personas que nos acompañan hoy, qué piensan y qué sienten ellos, que han encontrado en su vida, en su ejercicio profesional, como seres humanos, en el vegetarianismo. Vamos entonces a la consulta. Y en la tarde de hoy quiero presentarles a Vladimir Bedoya. Él es politólogo de la Universidad de Antioquia con una tesis justamente sobre ciudadanía ecológica. Vladimir, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. También nos acompaña en la tarde de hoy Ángela Patricia Londoño. Ella es economista con una especialización en mercadeo y durante 20 años se ha dedicado a la exploración de la alimentación consciente, de algo que también llamas alimentación viva, decías. Sí. Quiero presentarte y agradecerte por estar aquí. Además eres gerente de un lugar que se dedica en estos momentos en la ciudad a compartir esta oferta también. Correcto. Que se llama Salud Pan. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Anita. Muy bien. Y ahí también tenemos distintas voces que acompañan este proceso de socializar una alternativa con respecto a cómo nos alimentamos y cómo vivimos. Ellos son Fabio Montoya, él es activista de la Revolución de la Cuchara. Bienvenido, Fabio, gracias por estar aquí. Muy bien. Y también está con nosotros Andrea Montoya, vegetariana hace 5 años, que nos va a estar contando su historia. Andrea, mil gracias por acompañarnos. Muy bien. Y está también con nosotros en la tarde de hoy Joan Rodríguez. Él es el coordinador de las campañas de Anima Naturalis, una corporación que estuvimos ya conociendo en la nota. Joan, mil gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, mi nombre es John Duque. John Duque, sí, pues correcto. Muy bien. Aquí mismo lo corrijo, John Duque, de Anima Naturalis. Ahí sí no me equivoco, ¿cierto? Muchas gracias. Quisiéramos empezar por definir vegetarianismo. Y aquí quiero ir con Ángela y luego con Vladimir. Cuando hablamos del vegetarianismo estamos hablando de una práctica que quizá no es tan reciente y queremos como intentar entender un poco en qué consiste como tal el vegetarianismo. Ángela. Bueno, el vegetarianismo nace, hace muchos años existe. Acá en Colombia ha sido un poquito complicado, ha sido un poquito difícil entrar. Yo hace muchos años estoy en esa búsqueda y ahora está con mucha más fuerza pegando. Yo he buscado y he analizado muchísimas dietas alimenticias y he encontrado que el vegetarianismo nos lleva como a lo más natural. Todas van hacia lo mismo. Todas nos llevan hacia lo natural, hacia los vegetales, hacia lo que nos entrega la madre tierra, pero el vegetarianismo viene como con una sensibilidad también humana, donde empezamos a trabajar también la parte del respeto de los animales. Yo pienso que ha sido pues como muy bonito porque sensibiliza el espíritu también. Muchas Entonces gracias. Esto hace que empecemos muy suave a dejar lo que son todas las carnes, todos los productos animales y nos vamos entrando muy lentamente a volvernos vegetarianos, a entrar a una dieta más natural,
más verde, más verduras, más frutas. Más sana. Más sana y más integral. Vale, vamos a estar hablando de por qué más sana, qué tan sano es, qué tan integral. Muchas personas consideran que, y hablando, digamos, del contexto antioqueño como tal, la carne hace parte del plato casi que en un 50, si no más, por ciento, y queremos entonces empezar a entender también qué han encontrado ustedes en esos valores nutricionales de una alimentación que prescinde de la carne, pero que encuentra en los vegetales otras propiedades. Yo quiero preguntarle a Vladimir si existe un trasfondo político y también un trasfondo económico detrás de este tipo de búsquedas de dejar la carne. ¿Qué has encontrado tú en tu experiencia profesional? Bueno, sí, la verdad es que hay un trasfondo social, político, económico y muchos otros realmente muy impactantes, más de lo que las personas consideran generalmente. Por ejemplo, si tan solo, no sé, 10 personas en una comunidad se vuelven vegetarianas, eso automáticamente conlleva a que los niveles de violencia disminuyan, tema totalmente político. Si 10 personas se vuelven vegetarianas dentro de una comunidad, eso también tiene un efecto directo en que la economía de esas 10 personas va a tener un menor costo, o sea que va a ser mejor para ellos que el resto de las personas, porque no es barato ser vegetariano. Eso hablando de economía y de política. A nivel social, usted podría decir, para mencionar un ejemplo, que las personas que tienen la capacidad de aceptar una forma de vida vegetariana, también tienen la capacidad de relacionarse y de ser mejor socialmente, de estar mejor, de relacionarse mucho mejor. Esto tiene que ver con el planteamiento que nos hacía Edison en la nota con respecto al cuidado del otro, de ese otro ser viviente que es el animal. Él nos contaba que una situación muy específica fue la que le desató, digamos, la búsqueda del vegetarianismo, y es ver cómo viven los animales en los criaderos y cómo esas condiciones empiezan a ser muchas veces lesivas para el mismo animal en términos del estrés que le producen y el dolor que le producen. ¿Qué nos puedes contar respecto a esto específicamente? Porque sabemos que hay toda una economía, y como lo económico también es político, toda una economía sustentada en la industria, por ejemplo, ganadera. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, de ahí se podrían hablar muchas cosas. Eso, lo más importante o lo más interesante de todo siempre es la explicación. Decirlo es muy sencillo, explicarlo es la parte difícil. Sin embargo, se puede mencionar rápidamente que el efecto que tiene, por ejemplo, la ganadería en un país como Colombia es un efecto muy, digamos, negativo. En muchos ámbitos. En el ámbito económico, por ejemplo, se puede ver desde diferentes enfoques. Tomemos uno de ellos. Uno de ellos es la alimentación de las personas. Alimentar ganado requiere de mucha cantidad masiva de granos, cantidad masiva de muchos alimentos que muchas personas podrían utilizar para ellas, para alimentarse. Pero alimentamos vacas y cerdos y gallinas y personas aguantan hambre. Eso en términos económicos parece ser rentable, en términos sociales es un gran problema. Sí, más porque después se vende las vacas, los cerdos y las gallinas. Claro. Con respecto a este mismo tema, quisiera escuchar también la opinión de Fabio. Fabio, cuando hablamos de la revolución de la cuchara, que a muchos les puede sonar hasta gracioso, como así que una cuchara te sirve para hacer una revolución, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué hay detrás, digamos, de esa expresión revolución? Hablando de lo que estaba comentando Vladimir, desde lo político y desde lo social, ¿hay cambios que se pueden hacer a partir de lo que comemos? Precisamente cuando se desarrolló la campaña de la Revolución Mundial, que ahora es una campaña pues, que ha tenido efecto en muchos países, nos quisimos entrar en un aspecto que muchas veces uno descuida cuando decide ser vegetariano. Muchas veces nosotros tendemos a creer que el vegetarianismo es un asunto meramente dietario, o sea, tiene que ver con una decisión personal acerca de mi propia salud, que de hecho tiene más implicaciones en salud. Sin embargo, nos interesaba mucho una información que era muy importante, la encontramos muy importante y no estaba al acceso de todas las personas, ir a entender todas las implicaciones que tiene lo que usted elija a la hora de comer, en este caso concreto la carne, ¿cierto? Entonces decidimos a través de todos esos datos que conseguimos empezar a difundirlos a través de una página, a través de activismo pues básico. Básicamente lo que tratamos de decir era que usted puede revolucionar el mundo con la cuchara, o sea, eligiendo lo que come. No tiene, generalmente nosotros tenemos la tendencia a creer que los únicos que pueden cambiar el mundo son los que están participando en el mundo, los que uno ve en televisión, el presidente o la persona que se va a vivir, el activista que se va a vivir a la selva. Pero nos dimos cuenta que hay un vínculo muy grande entre
lo cotidiano, que es lo que nosotros comemos, y el efecto que tiene en la naturaleza. El caso de, por ejemplo, como mencionaba ya Vladimir, el caso de la distribución de los recursos en un país es algo sumamente importante y delicado. Hay investigaciones de la misma ONU, hay investigaciones de diferentes universidades a lo largo del mundo que demuestran que para, por ejemplo, un dato así breve es que se necesitan 16 libras de grano para producir una sola libra de carne. Entonces estamos hablando de una desproporción en cuanto a la energía y a todos los recursos que necesitan invertirse ahí. Entonces, la propuesta básica de la reducción de la cuchara es que si nosotros consideramos de manera adecuada todas las implicaciones que tiene lo que comemos, nosotros vamos a poder solucionar muchos de los grandes problemas que tenemos. Ya, mejor dicho, científicamente, y mucha información que no ha estado al acceso de las personas. Ese es lo que nos gusta, ese es el objeto. El objeto de esta revolución. Qué bueno que pudiéramos ir a lo largo del programa entregando esos datos, sí, ese dato de 16 libras de grano para producir una libra de carne, teniendo en cuenta lo que requiere el animal, pero ya no solamente en términos de lo que se come, sino del territorio que tiene que habitar. Suelos, qué bueno aguas. que nos puedan hablar de eso, de lo que se va en suelos, en agua. Y la pregunta que yo sé que las mamás y las personas que puedan estar viendo el programa en casa se hacen es, pero bueno, si yo saco la carne del plato, ¿qué hago? Pues me queda la papa, la yuca, la tajada y el arroz. Y entonces hay un desconocimiento también, Ángela, de lo que puede producir una tierra como la colombiana en términos de la riqueza agrícola y de lo que podemos tener al alcance para hacer realmente una transición, porque tú mencionaste algo importante, es importante tener en cuenta que estos cambios, entre menos abruptos y radicales sean, también son mejores para el cuerpo. ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Cómo hacer para que entendamos la riqueza nutricional que puede haber en cierto tipo de vegetales? ¿Cuáles son esos vegetales? A ver, primero te cuento, o sea, más que hablar del vegetarianismo en sí, a mí me gusta mucho tocar el tema de la alimentación consciente, ¿sí? Porque volvemos a lo natural, volvemos a los vegetales, volvemos a lo que encontramos en la tierra y ahora estamos buscando que si vamos a ser vegetarianos, también queremos que seamos orgánicos, que seamos más ecológicos, que seamos más biológicos, que entremos a consumir más sano y con mucha conciencia, porque una dieta no puede estar basada solo en verduras y frutas. Entonces tenemos que de pronto desde muy temprana edad, las jóvenes, las sardinas, hoy están entrando en un vegetarianismo sin conciencia. Sí, entonces se vuelven vegetarianas y de pronto porque están aumentando de peso, de pronto porque se quieren mantener en forma, bueno, o por alguna cultura que les ha inculcado también el vegetarianismo sin conciencia propia. Y yo pienso que cada organismo es un laboratorio. O sea, cada organismo, independiente del de la mamá y del papá, no el de la casa como núcleo, sino cada organismo es un laboratorio y procesamos los alimentos de una manera muy diferente. Entonces, algunos granos tienen que incluirse en unos platos para algunas personas, otros granos se tienen que descartar. Exacto, también está el tema de las semillas que desconocemos, cuántas semillas pueden involucrarse en la dieta, qué tipo de combinaciones se pueden hacer, y yo casi que le prometo a nuestros televidentes que hoy tendremos un abrebocas frente al tema, pero estarán todos aquellos que digan, bueno, más allá de lo social, lo económico, lo ambiental, quisiéramos saber también cómo podemos conocer esos productos de la tierra que hoy día desconocemos y que no tenemos ni siquiera la menor idea del valor nutricional que puedan tener, para poder invitar a la gente no a una desnutrición por una búsqueda afanosa de un cambio de vida, sino a conocer estos cambios de vida para poder tomar decisiones. Cada uno las toma obviamente a partir de su sentir y de su conciencia, que ustedes también han hablado en estos momentos de la conciencia. Entonces vamos a contarles cuál es la pregunta que hacemos en la encuesta de hoy, para más adelante continuar hablando con nuestros invitados y conocer distintas posturas frente al tema y distintas formas de haber llegado a la decisión de ser vegetariano. Les cuento que hoy queremos saber cuál crees que es el principal beneficio de ser vegetariano. Si lo has pensado, si se te ocurre: A, contribuir con el cuidado y la protección de los animales; B, proteger y preservar el medio ambiente, evitando la deforestación por la ganadería; C, permitirte una salud física mayor; D, no tiene ningún beneficio para ti. Ahí tienes las 4 opciones, cuéntanos si has pensado en alguna de ellas, así no seas vegetariano, de pronto se te ha ocurrido que lo que más te movería a tomar en algún momento esta decisión es una de estas 3 iniciales, o la D, si consideras que esto realmente no tiene ningún beneficio. Vamos a hacer una pausa para entrar en otros aspectos de la conversación y recuerden que estamos en el chat. Nuestra vía de contacto es el portal www.teleantioquia.com.co, y si vas a en vivo,
quedas totalmente conectado para tener contacto con nosotros a través de nuestra señal en streaming. Tu nombre, tu comentario, tu pregunta, el dato que nos quieras ofrecer para tenerlo aquí en cuenta más adelante en Zona Interactiva. Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Y Saberte Ver, ya lo saben, es el espacio que Teleantioquia les ofrece para entender y conocer cuál es el valor de la televisión pública cuando tenemos en cuenta la opinión de los televidentes frente a lo que se ofrece en una parrilla de programación, frente a los contenidos y los temas que ves todo el tiempo en esta pantalla. Entonces, si deseas conectarte con el programa, expresar tu opinión, la valoración positiva o negativa que hagas sobre nuestros temas o nuestros programas, puedes hacerlo al correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co. Continuamos hablando y ahora quisiera escuchar la opinión de... Voy a ir primero con John Duque y después voy con Andrea, porque quiero conocer un poquito más acerca del valor que tiene para ti como hombre, un profesional que se dedica a la protección, también el cuidado de los animales, pero además en tu último año de ingeniería ambiental creo que has encontrado datos importantes para la comunidad que quiere entender qué tanto impacto ambiental puede tener el hecho de que seamos carnívoros. ¿Qué pasa allí? Si para muchos es, bueno, no importa, el animal ya cumplió su ciclo, ya se tiene que morir en algún momento, porque esas son las expresiones y, digamos, los conceptos que a uno se le pueden venir a la cabeza. ¿Qué pasa a nivel ambiental? ¿Qué pasa a nivel macro? Sí, correcto. O sea, hay que hacer como claridad en eso y, por ejemplo, desde la carrera, desde la ingeniería forestal, trata uno como de ir abriendo y despejando todos esos mitos que existen acerca de la carne. No sé si se han enterado acerca de un informe que sacó la ONU, eso fue en el año 2006, cuyo nombre es La Gran Sombra de la Ganadería. Ellos con ello pretendían informar a las personas cómo la ganadería estaba impactando en el medio ambiente, porque es uno de los principales sectores donde están contribuyendo al deterioro ambiental. Se impresiona uno bastante cuando se da uno cuenta que la mayor cantidad de deforestación se produce por la ganadería. Aproximadamente, y aplicándolo acá en la cuenca de la Amazonía, el 70% de los bosques que se han tumbado están siendo utilizados para ganadería. Y la gente no se da cuenta que esta ganadería está volviendo los suelos infértiles. La ganadería está conllevando a problemas ambientales que en este momento están siendo tomados muy en cuenta por el alto deterioro hacia los recursos naturales. Está la contaminación atmosférica, la contaminación de aguas, el deterioro de los suelos, el cambio climático. Entonces es en este momento donde debemos estar mirando sin ponernos vendas, sin estar pensando qué es lo que está diciendo una multinacional, porque eso es importante. Las multinacionales sacan diferentes comerciales invitando a la gente a consumir carne, pero no dan información de qué tanto eso está contribuyendo al deterioro de la naturaleza. Entonces es importante como hacer énfasis en eso. La información está allí. Por ejemplo, Anima Naturalis trata de ser muy enfático con eso, de entregar una información sustentada, argumentada, para que las personas no simplemente se lleven o lean un eslogan que dice no coma cuento, coma carne. No, realmente qué es lo que está sucediendo, porque es una preocupación de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la ganadería. ¿Por qué? Porque es uno de los principales aportantes hacia el deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente. Muchas gracias, John. Vladimir, frente a esto que es, digamos, una sentencia clara de una organización mundial que está teniendo que virar en sus planteamientos para ponerse en un sentido de mayor responsabilidad social, este asunto de estamos deteriorando más el medio ambiente, aparecen frases como, ojo, las emisiones de CO2 aumentan con la ganadería. ¿Por qué? O sea, la gente muchas veces no logra conectar. ¿Cómo así que porque yo me estoy comiendo un pedacito de carne en mi almuerzo estoy deteriorando o afectando el medio ambiente? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué?
Sí, esa es una pregunta buena. Yo cuando pienso en eso, cuando alguien me lo pregunta, o cuando hablamos de eso, un ejemplo que me gusta mucho porque es como sencillo de entender, como que cualquiera puede entenderlo. Resulta que los cuerpos producen gas metano. Los cuerpos de las vacas, por ser más grandes, más robustos, etcétera, producen mayor gas metano. Y si usted tiene muchas hectáreas destinadas a simplemente recluir ganado allí, va a producir una cantidad muy alta de gas metano. Eso quiere decir que el gas metano entonces no lo producen los automóviles, la gran cantidad no lo producen los automóviles solamente, sino que las vacas, inclusive hay datos también de la ONU, datos de organizaciones internacionales, muestran que la ganadería extensiva es uno de los factores que más produce gas metano. El primer productor de gas metano, que es el segundo gas invernadero, importante. Importante. Gracias, Vladimir. Ángela, cuando hablamos de estas propuestas, queremos entender también un poquito cómo la tierra, por ejemplo, en el caso de una persona que tiene una oferta distinta a nivel del restaurante, a nivel de una oferta distinta de alimentación, muchas veces te has visto ayudando o cooperando con grupos de campesinos que están buscando que su tierra no sea solamente productora de un solo cultivo, que no sea una tierra dedicada solo a la ganadería. ¿Qué tipo de contribución has sentido tú que le hace en términos de la economía al agricultor el hecho de que existan propuestas en donde la alimentación no esté solamente reducida al consumo de cárnicos? Bueno, aquí hay un aporte pues importante y estamos como volviendo al artesanal. Con esto me he sentido como muy tocada con todas las mujeres y los hombres que tienen sus fincas y sus pequeñas parcelaciones para cultivar. Hemos tocado puertas en varias regiones del oriente antioqueño y de Antioquia en general, donde trabajamos con madres, mujeres cabezas de familia, que preparan sus mermeladas. O sea, estamos dejando un poquito la industrialización y estamos yéndonos un poquito más de la mano de todo lo más artesanal. De alguna manera he tocado puertas con algunos agricultores y en el restaurante, en Salud Pan, básicamente pues tratamos inclusive de hacer eco con ellos para decirles, estamos consumiendo mucho esto, entonces siembren esto para rotar. Nosotros también estamos produciendo y tratando de que sea lo más limpio posible. Y a ellos les hemos dado como pequeñas introducciones también de que cultiven de una manera muy limpia. Exacto. Entonces estamos trabajando como en cadena con los agricultores y con muchas mujeres. Casi que sería otro tema tocar todo el asunto de la producción orgánica, porque sabemos que está muy bien comer verduras, frutas, vegetales, semillas, pero también tenemos que ver cómo están sembrando y de qué manera están evitando que esos cultivos se vean afectados por plagas, qué tipo de pesticidas, y todo esto, digamos, daría para también otro programa. Sí. A propósito de, qué rico que nos sorprendieran con algún dato frente a, ¿saben cuánto material proteico, cuántas proteínas hay en, no sé, en la quinoa? Qué rico que nos contaran de pronto qué alimentos hemos sacado nosotros de nuestra dieta que de repente están llenos de un valor nutricional mucho mayor al de la carne. Te cuento. Hace 20 años no era fácil, porque definitivamente encontrar cereales acá no era tan fácil. O sea, en Perú, en Ecuador y en Bolivia cultivan quinoa y ahora la estamos cultivando acá. En México cultivan amaranto y ahora lo estamos cultivando acá, pero hace 20 años no existía. Entonces hace años un plato vegetariano era muy de lentejas, muy de garbanzos y de soya. Y ahora se está como evaluando muchísimo esto. Ahora estamos mirando con lupa todas las semillas que podemos producir en Colombia, toda la capacidad que tenemos para producir granos, para trabajar con productos más orgánicos, porque definitivamente hay unos que están muy contaminados, que son transgénicos y que esos nos están alterando un poquito el sistema también. Y como les decía ahora, hay que mirar con lupa cada organismo. Entonces el trigo, por ejemplo, el trigo es un cereal que no le convence a muchos organismos. Y la quinoa, entonces empezamos a buscar y lo encontramos acá en Colombia y en Antioquia. Y yo he estado haciendo una búsqueda muy especial también para traer de alguna manera lo que no podemos encontrar acá.
Ojalá encontrarlo todo acá, porque yo sé que tenemos todos los climas y tenemos muchas cosas para sembrar acá, pueden llegar acá a sembrarse. Entonces, ahora que estamos mirando la alimentación viva o la comida cruda, estamos trabajando de que sea siempre muy completa. Entonces, las proteínas que tú dices, que las encontremos siempre en los cereales, pero que la gente esté bien informada de dónde está la proteína, por ejemplo, que la quinoa nos puede reemplazar un buen porcentaje de aminoácidos, que la linaza, que las semillas de chía y otros granos nos pueden reemplazar también muchos oligoelementos. Entonces, ahí hay que mirar, hay mucha tela, pienso que para cortar, y hay mucho que analizar en un plato que nos comemos todos los días, y desde un desayuno hasta una comida. Debemos ir a unos comerciales, y sé que Andrea y John, por ejemplo, tienen cosas para decirme. Aquí me estaban levantando la mano. Vamos a hacer esta pausa para entrar próximamente en zona interactiva, para que no solo ellos, sino también ustedes desde casa puedan aportar con sus inquietudes, con sus preguntas, con sus comentarios. Les recuerdo la línea telefónica 232-5167. Vamos a esta pausa y ya regresamos. Continuamos conectados con la vida, y en la tarde de hoy con el vegetarianismo, entendiendo si más que una moda o un estilo de vida también tiene que ver esto con la sostenibilidad ambiental. Vamos entonces a entrar en zona interactiva. Tenemos varias preguntas para resolver en el chat y una llamada telefónica que espere a nuestra televidente un segundito, porque queremos escuchar también a Andrea Montoya. Brevemente, Andrea, por lo menos introdúcenos un poco en qué momento de tu vida decides optar por el vegetarianismo y qué tipo de impacto o beneficio notaste a nivel físico en ese momento. Bueno, el vegetarianismo y yo nos encontramos en buen momento, ¿cierto? El cuerpo me habló, yo lo supe escuchar y nos hicimos pues como cómplices. En mi cuerpo estaba creciendo un proceso irregular de células malignas que llaman pues la medicina contemporánea llama cáncer, y una amiga me dijo, si no quieres que siga creciendo ese proceso irregular en tu cuerpo, no lo alimentes, ¿cierto? Me pareció paradójico, pero fue así. Dejé de alimentarlo, dejé de comer carne, y dejé de tomar leche, ¿cierto? Y el médico, el oncólogo, se sorprendía y un poco escéptico también por toda su formación, que es muy difícil. Pero ahora yo creo que también el vegetarianismo para mí ha sido una postura política, ¿cierto? Y yo digo que uno empieza a sacar la carne, pero a raíz de ahí se viene un poco de cosas que son regalos, ¿cierto? Por ejemplo, ahora soy abstemia, pero también es el asunto de yo no propicio y no auspicio la tortura, además que no es un asunto vital, ¿cierto? Nosotros no tenemos que comer carne para vivir, ¿cierto? ¿Y por qué también es un asunto, una postura política? Porque primero, en la actualidad nosotros nos engañan por todos los lados y los medios de comunicación son los más aliados del engaño, y es que a nosotros no nos venden carne, ¿cierto? Por ejemplo, todo el tiempo dicen no coma cuento, coma carne, coma cosa. Porque es que la carne que se está vendiendo en Colombia es genéticamente alterada, ¿cierto? Porque con todo el mercado del ciudadano del mundo se ha entrado, por ejemplo, en los procesos de transgénicos, ¿cierto? Y la transgenia, el mismo nombre lo dice, y es sumamente asustador, ¿cierto? Y es cambiar genéticamente. ¿Y crees que eso afecta a nivel celular un organismo? Totalmente, porque además la transgenia, lo que nos venden a nosotros es carne de cosa, ¿cierto? Porque no son animales. Yo digo, claro, el animal es muy propicio tenerlo, la vaca, el cerdo, ¿cierto? Pero que no tengamos que expandir hectáreas inimaginables para alimentarlos, ¿cierto? Pero no para alimentarlos para que estén bien, sino para alimentarlos, para seguir alimentando un sistema que se está llenando y se está llenando de grasa, ¿cierto? Entonces no es el asunto de que las vacas no puedan tener toda una hectárea para que pasteen, ¿cierto? Sino que es que vivan con lo vital.
pero que no las engordemos para seguir vendiendo, ¿cierto? Porque el cuidado de los animales desde los empresarios se ha vuelto el asunto del comercio. Sí, además que no solamente estás hablando de engordar el ganado, sino que también aparece la pregunta acerca de con qué tipo de químicos se engordan también los pollos, y empiezan a aparecer también las preguntas acerca de qué tipo de químicos o de productos están allí alterando las hormonas, muchas veces no solo de los animales. Tú le estás planteando. Claro, además si alteramos genéticamente el proceso celular de un animal y luego nos lo comemos nosotros, para las mujeres es un proceso perverso porque eso son hormonas vivas de crecimiento, ¿cierto? Y entonces nosotras, una de la mayor composición del cuerpo es la hormona, por eso se dice somos más sensibles, somos un poco más diferentes que los hombres, ¿cierto? Y si alteramos la hormona, pues estamos alterando todo el proceso del periodo menstrual, todo el proceso de la misma menopausia, ¿cierto? Evo Morales algún tiempo dijo que también los hombres estaban perdiendo en gran parte la testosterona, pero eso es claro, la transgenia disminuye los niveles de testosterona y que es un hombre sin testosterona. Muy bien, vamos a estar hablando de esto. Sé que tenemos una llamada, debo darle paso. Vamos a ir dinamizando la conversación. Sé que hay muchas opiniones y mucho tema, mucha tela por cortar, como lo decía Ángela Patricia. Tenemos a Luisa Gil en la línea. Luisa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué rico que te conectas con nuestro programa. Cuéntanos tu opinión, qué piensas acerca del tema de hoy. Pues mira, a ver, yo anteriormente, hasta hace por ahí 4 años aproximadamente, o sea, era carnívora, lo que vos querás, pues no me podía hacer falta la carne, me encantaba, pero digo me encantaba pues porque ya no la puedo tolerar. Yo he sido muy amante a los animales, entonces llegó un punto en que yo dije, no, pero pues para mí es cierta hipocresía, yo decir que soy amante a los animales, pero me los estoy comiendo al fin y al cabo. Y, o sea, yo no soy de tolerar de pronto imágenes crueles, que en un matadero, pues que muestran cosas que son reales lastimosamente, pero, o sea, una amiga me empezó como a comentar muchas cosas que pasaban y empecé a tomar pues como esa conciencia y a ver que de verdad si la carne es demasiado dañina para el cuerpo. Entonces fue como por esos dos motivos que empecé a volverme vegetariana y en este momento pues realmente yo me siento súper bien siendo vegetariana porque como sin remordimiento. Ya. ¿Cierto? Y además de comer sin remordimiento, ¿has tenido algún apoyo de tipo nutricional para que tu cena, tu almuerzo, tu desayuno esté balanceada, para que no tengas ningún, digamos, vacío que puede aparecer en caso de que no estés utilizando todo lo que nos contaban nuestros invitados? Claro que sí. Yo consulté con el médico cuando tomé la decisión de volverme vegetariana, entonces me dio pues ciertas pautas, me dio como... Sí, me programó una dieta, por decirlo así. Entonces la he seguido, he tratado de seguirla y no, realmente pues aprendí de verdad y muchas personas con las que hablo que están muy en contra del vegetarianismo, o sea, para mí no justifica tanto rato de dolor, de tortura por animalito, pues por 10 minuticos en el plato de uno y a la larga es un perjuicio para el cuerpo de uno. Vale, muchas gracias Luisa por comunicarte con nosotros, por seguir conectada con la vida y con este espacio que Teleantioquia te ofrece. Voy a ir con nuestros invitados para ir acercándonos, digamos, a lo que podamos concluir. Gracias por tu llamada. Ángela, frente al tema que plantea como tal Luisa, pero además en el chat Santiago nos pregunta una cosa muy sencilla y que es importante por lo menos dar luces frente al tema. ¿Qué comida reemplaza la carne? Y quizá él se refiere a qué tipo de proteína, dónde encontrarla. Y Caro le dice qué pasa con la gente que no puede comer gluten y harina, que antiguamente era, digamos, uno de los principales recursos para ser vegetariano. Ajá. Bueno, la proteína hay que consumirla. La encontramos en algunos vegetales, en algunas leguminosas más que todo. No encontramos todos los aminoácidos que necesitamos, pero sí la encontramos en su mayoría. Nos queda faltando solamente la B12 en los alimentos que encontramos en la parte, pues en la comida vegetariana, para hacer una dieta completamente, o sea, una dieta completa con todos los aminoácidos, las vitaminas, los minerales que necesita nuestro organismo para nutrirnos completamente. Y la proteína se puede reemplazar muy fácil, la podemos hacer inclusive similar a la carne
y tenemos muchos preparados y ahora se están sacando muchísimos preparados que al que les hace falta algo rojo, inclusive hay algunos lugares que hacen cosas, les ponen un poco de remolacha para que tomen una textura de carne, imitando. Las personas que de pronto lo están haciendo más con un sentido de nutrición, no con tanta conciencia del respeto por los animales, algunos vegetarianos no nos gusta nada rojo, ¿cierto? Que nada se parezca a la carne. Muchos vegetarianos dicen no quiero que lo sazonen como si fuera carne. Exacto, pero la proteína sí la podemos reemplazar. Las almendras y las nueces son importantísimas tenerlas siempre en nuestra dieta. Hay que hacer también un trabajo con ellas de activación de todos esos frutos secos, porque vienen desde muy lejos, vienen secas, resecas, tostadas, muchas veces vienen con todos los nutrientes ahí compactos, entonces hay que activarlos. Y es muy sencillo de hacerlo, donde podemos hacer unas leches de almendras, leches de nueces, leche de quinoa, leche de arroz. Podemos reemplazar el gluten. Hoy en día el trigo es muy transgénico y está alterando muchísimo nuestro colon, y estamos detectando la enfermedad celíaca, que desafortunadamente acá en Antioquia todavía no, los médicos no la tienen muy claro, pero le llaman colon irritable, le llaman de muchas maneras a nuestro colon cuando se inflama, y muchas veces si descartamos el gluten de la dieta, inmediatamente nuestro colon se mejora muchísimo. El gluten está en el trigo en muchísima cantidad, está en otros cereales como el centeno, como la avena. Las personas que de pronto tienen alguna intolerancia o alguna inflamación en su colon, por una semanita pueden hacer el ejercicio y mirar cómo mejora, dejar el gluten, dejar todos esos cereales que lo contienen, y van a ver una mejoría en su organismo. En general el gluten también está en las harinas que consumimos tradicionalmente, en el pan que consumimos. Nosotros estamos elaborando y estamos buscando muchísimos productos sin gluten, porque la verdad es que cada día van siendo más las personas que van detectando esta enfermedad, pues que se les va diagnosticando el celiaquismo como tal. Entonces la quinoa no tiene gluten, el amaranto no tiene gluten y son muy completos. Con ellos hacemos el pan, hacemos las croquetas de quinoa que tú dices que son similares a la proteína, a la carne, que le damos una textura, un sabor que se parezca, como para las personas que les hace muchísima falta, pero que en el plato estén absolutamente felices de que están consumiendo vegetales. Muchas gracias. Querías hacer un apunte, John, para también escuchar a Fabio y de pronto las propuestas que hay en la ciudad, porque sé que muchas personas pues pueden quedar inquietas e interesadas en conocer un poquito más. Adelante, John. Claro, debemos romper con un mito, y es el mito con respecto a la proteína. ¿Dónde se consigue la proteína? La proteína está conformada por unidades de aminoácidos y el hombre necesita 8 aminoácidos esenciales. ¿Esos aminoácidos dónde se consiguen? Como lo estaban comentando ahora, podemos combinar leguminosas con cereales, con gramíneas, es decir, arroz con frijoles. Completaríamos 2 aminoácidos que son importantes, la lisina, que está más en las leguminosas, y la metionina en las gramíneas. Combinando estos alimentos formamos una proteína ideal. ¿Cuáles son las gramíneas para que la gente lo vea? Estamos hablando de el arroz, la quinoa, se pueden combinar y las encontramos muy normal en nuestro mercado. Perfecto. Entonces hay que ser claros en eso. También dicen que bueno, yo si consumo a partir de esto, yo obtengo la proteína solamente así o me estoy alimentando. No, hay que combinar. Y cada persona tiene un organismo diferente. Debemos experimentar qué alimentos, qué combinaciones de ellos nos caen bien y cuáles no. Muchas gracias. Además, la recomendación de buscar también una ayuda, como lo dijo Luisa, con mi médico, con un nutricionista y con las personas que en la ciudad están ofreciendo información importante al respecto. Vamos a dejarlos en conexión con estos datos para que al regreso conozcamos qué tipo de propuestas y cómo las personas que están buscando informar frente al tema y sensibilizar frente al tema del vegetarianismo se idean estrategias para llegar a todos. Veamos. Hoy te recomendamos la página www.vegetarianismo.net, un portal donde puedes encontrar información sobre activismo en defensa de los animales,
recetas, entrevistas y artículos relacionados con esta forma de vida. Aquí puedes resolver inquietudes sobre este tema y sobre el respeto que merecen los animales. Esta web nace con la idea de defender la relación entre vegetarianismo y el movimiento antiespecista o de liberación animal, frente a las motivaciones orientadas únicamente al beneficio humano. También te recomendamos el libro Vegetarianismo, la dieta más sana y solidaria, del autor Volji Paksa. Este comparte una visión acerca del sufrimiento de los animales, la crueldad innecesaria de las granjas y mataderos y por otro lado plantea los beneficios del vegetarianismo. El autor expone además tanto las bases éticas y filosóficas del vegetarianismo como sus ventajas para la salud física y mental, hoy científicamente demostradas. El libro lo puedes encontrar en las bibliotecas León de Grave, Santo Domingo y Tomás Carrasquilla. Recuerda visitar nuestro micrositio en la página www.teleantioquia.com.co. Búscanos en Facebook en nuestro fanpage Canal Teleantioquia y en Twitter como @teleantioquia red vital. En nuestro chat hay muchas personas atentas a esos datos en donde pueden encontrar más información. Fabio, ¿qué pasa en la ciudad y en dónde pueden buscar de pronto repetir el nombre de la página web, el dominio de la página web en donde pueden encontrar información? La página central es revoluciondelacuchara.org. Revoluciondelacuchara.org. Se encuentra pues en más o menos 7 idiomas ya, o sea, porque muchas personas de otras partes han tomado la misma iniciativa. Okay. Les quería contar ahora que los escuchaba hablar la preocupación de la mayoría de las personas cuando conocen el vegetarianismo. La mayoría están de acuerdo. Y si usted escucha las razones, son razones de peso para usted decir, no, me gustaría hacerlo. La pregunta que sigue a resolver es, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Ajá. De pronto ahorita ilustras el caso de que nosotros, si uno le saca la carne al almuerzo, queda nada más el arroz ahí y un tomate, entonces uno dice, ¿qué voy a comer? Entonces ya para resolver esa pregunta, desde los activistas de la Revolución de la Cuchara hemos desarrollado algunas herramientas. Por ejemplo, los quería invitar nosotros realizamos un evento todos los meses, primer sábado de cada mes, hacemos un evento que se llama Carnívoros Anónimos. Precisamente el nombre es para tratar de ayudar a estas personas que quieren ser vegetarianos, entienden las razones, pero tienen todo este tipo de dudas y se preguntan acerca de cómo lo voy a hacer. Entonces en Carnívoros Anónimos tenemos la oportunidad de escuchar testimonios, de ver videos, escuchamos especialistas, damos una cena vegetariana completamente gratis. Los invito, todos los primeros sábados de cada mes en el restaurante Govindas que queda ahí cerca de la Veracruz. O sea que este sábado tendrías... Este sábado es Carnívoros Anónimos, los invitamos a partir de las 6 de la tarde. Ya llevamos 2 años en la actividad, es muy bonito saber que hay mucha gente más que piensa como uno y que tiene esa misma iniciativa, ¿cierto? También les quería mencionar que en la ciudad de Medellín, en varias ciudades del mundo, de hecho si ustedes entran a la página van a encontrar cómo hay activistas que están haciendo esto en diferentes partes del mundo. Estamos realizando una campaña que se llama Oki, yo les traía hoy. Son unos mensajes, los Okis son unos mensajes sencillos acerca de vegetarianismo, por ejemplo. Por ejemplo, léenoslo, por favor. ¿Qué dice? Caderina, sí. No gracias papá. Toda carne está llena de caderina. O sea, estamos tratando de dar mensajes acerca hay más o menos 2.500 mensajes que se han desarrollado pues, en una campaña que... dice, ¿te gustaría ser arrastrado al matadero sin poderte defender? Ponte en su lugar, hazte vegetariano. Entonces, esta es una campaña mundial. Aquí en Medellín estamos haciendo este tipo de mensajes, se llaman Oki. Oki significa cero muerte, es una campaña que decimos no más muerte. Entonces, estamos yendo casa por casa, estamos tocando todas las puertas. Por ejemplo, la semana pasada, si alguien nos ve, estuvimos en todo Picachito, en todo el 12 de octubre, estamos yendo hacia San Javier, vamos a estar en Bello, vamos a estar yendo. Nos interesa mucho que la gente conozca este mensaje, ya que son temas muy importantes que no están al acceso de todas las personas. Y a propósito de Carnívoros Anónimos, que suena, digamos, seguramente para muchos un asunto que se sienten identificados, primer sábado de cada mes, estamos hablando de este sábado a las 6 de la tarde, en el restaurante Govindas, sí, que está allí al lado de la Veracruz. Para terminar, ¿querías decir algo, Vladimir? Nos queda muy poco tiempo. Sí, era un apunte con respecto a lo político y eso, y ahora que Fabio menciona, hay una cosa muy importante en la política y es su capacidad de actuar en la sociedad, cómo alguien puede intentar cambiar o de hecho cambiar algo, afectar la sociedad. Para eso necesita ser activista. Y el activismo que propone el vegetarianismo en este caso es una cosa muy sencilla, que yo quiero que quede clara. Y es que cuando usted decide tomar por su propia cuenta la decisión de cómo se va a alimentar, usted automáticamente está afectando la sociedad. O sea, usted está siendo un activista directamente, no tiene que comprar un fusil, no tiene que meterse a un partido político, no tiene que pertenecer a ninguna cosa extraña. Y esto tiene que ver, Vladimir, con el ser un consumidor responsable. Y en ese sentido, para ir cerrando, Ángela,
La alimentación consciente también tiene que ver con qué tan consciente soy de lo que estoy ingiriendo y qué tanto beneficio me entrega. ¿Qué podrías decir para cerrar y escuchar a Andrea también? Adelante. Claro, es que es un equilibrio. Yo siempre pienso que es un equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, ¿qué aporto yo con mi alimentación? ¿Qué hago yo también ante la sociedad con la alimentación? Perfecto. Y cómo me beneficio yo y cómo se benefician los demás. A propósito, mucha gente dice o sea, ahora, todavía nos dicen a los vegetarianos están como fuera de tono o están pues medio locos y antes nos decían más. Muy bien, pues ahora, Andrea, se nos acabó el tiempo. A propósito de lo que tú nos contaste en el programa de hoy, proteger la salud o el impacto que tiene en la salud física resulta ser una de las condiciones o digamos de los motivos por los cuales las personas actualmente están optando por el vegetarianismo. Ese fue el resultado de nuestra encuesta hoy en Facebook. Un aplauso para todos. Mañana recuerden la repetición del sexo y el cerebro y el martes aprender a envejecer. Un aplauso.